dieta mental. Elijo no satisfacer ciertos apetitos. Como mi apetito por buscar patrones. Como mi apetito por imaginar y soñar. No todo lo que se puede contar cuenta, ni todo lo que cuenta se puede contar. Esta frase, atribuida a Einstein en Una mente maravillosa, nos habla del poder de lo invisible, del amor, del perdón, de la gracia. La fe nos enseña que lo más importante de la vida se ve con los ojos del corazón. Bienvenidos a este viaje por el cine con mirada creyente. Queridos amigos de En un lugar de película, hoy tengo una alegría enorme de poder entrevistar en nuestra entrevista de la semana a no solo un amigo, un gran amigo con el que he trabajado muchísimo, sino podría decir mi mentor en todo este mundo audiovisual, con quien yo empecé, con quien yo aprendí muchísimo, mucho más que con los libros, mucho más que cuando luego pude estudiar. Muchas veces ya sabéis eso, ¿no? Que cuando uno aprende eso, ¿no? En la práctica y en la vida. Así que me da mucha alegría de presentaros a Jesús Rizaldos. Chuchi, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, bien. Un poquito nervioso, ¿sabes? Que esto a mí... Nosotros estamos acostumbrados a estar siempre detrás. Siempre detrás. Es lo nuestro y es verdad que cuesta. Yo recuerdo el primer programa, yo creía que me moría. Pero ya está. Tú así como si estuviéramos los dos tú y yo solos, así en el salón de casa y ya está. Eso. Fenomenal. Oye, Chuchi, bueno, tú eres de Talavera, yo te conocí en Talavera, además nos conocimos hace 10 años, tenías a tu hijo recién nacido, tú tienes trabajo, familia, no te dedicas profesionalmente a esto, aunque nos encantaría que te dedicaras a esto profesionalmente. ¿Cómo nació en ti el amor, ¿no? Por el cine, el deseo de empezar a escribir, empezar a grabar? ¿Cómo fue? Y cómo, o sea, por un lado, ¿cómo nació en ti el deseo, ¿no? El amor por el cine? ¿Y cómo empezaste, ¿no? a grabar? A ver, más que amor por el cine al principio, era, como te digo, más amor por estar detrás de la cámara. Yo quise siempre tener una cámara en mis manos. Me acuerdo que le pedí a mis padres que me comprasen una, te estaré hablando alrededor del año 2000, 99, 2000. Me la compraron, la típica cámara, una Sony de estas de cinta, y ya ahí yo tenía un amigo que hacía fotos, y yo me acuerdo que a mí eso me gustaba. Yo iba a su estudio, veía todos los aparatos, las cámaras que él tenía, y a mí me gustaba mucho. Y bueno, me compraron la cámara, y poco a poco, pues iba haciendo algunos planos, me iba interesando en capturar imágenes, en capturar, no sé, era diferente, no era... Entonces, bueno, por ahí empezó un poco Tu pasión, mi ¿no? pasión por el mundo del cine. Ya te digo, no tanto a lo mejor como el cine en sí, lo que es ver películas y tal, porque es verdad que yo veo muy poquitas películas, que eso lo tengo que cambiar, a ver si lo cambiamos, porque eso hay que cambiarlo. Pero ya te digo, a mí lo que me gusta es estar detrás de una cámara, estar rodando, grabando. De hecho, este fin de semana voy otra vez a grabar y no paro. O sea, al principio muy en plan autodidacta, pero también te formaste, ¿no? Sí, estuve tres años formándome en una escuela de cine, pero totalmente autodidacta. O sea, lo que yo ya traía casi era lo mismo que me enseñaron. Obviamente te enseñan algo más y te enseñan a hacer las cosas bien, ¿sabes? Pero sí, yo ya aprendí antes. Toledanos, en Talavera hay una escuela de cine. O sea, aquí en Toledo queremos una escuela de cine ya. Aunque sabemos que hay un proyecto, desde el primer programa ya lo avisamos, con Pilar Gordillo y ojalá y saliera, pero en Talavera hay una muy buena escuela de cine de la que han salido cosas muy buenas y muy interesantes. Decías ahora eso, ¿no? Que compaginas tu trabajo con los rodajes, que muchas veces tiene que ser de fin de semana, cuando sales de trabajar. Iba a decir, me consta, hemos pasado muchas noches en tu casa haciendo edición, cuando yo acababa la misa, cuando tú acababas de trabajar, o sea que sacando tiempo, sacando huecos, quitándotelo muchas veces de tu descanso, de tu familia.
¿qué es lo que te impulsa, o sea, con un esfuerzo tan grande, ¿no? O sea, lo que decimos, ¿no? Muchas veces quitándote horas de sueño, quitándote horas de tu familia, ¿qué es lo que te impulsa a seguir haciendo esto, pues con el esfuerzo tan grande que te supone? Lo que te decía, no sé, me gusta tanto, o sea, no te puedo decir esto, es una pasión lo que tengo por grabar, por experimentar con cosas nuevas, por hacer incluso cosas normales, como lo que hacíamos, normales quiero decir, cuidado con normales, ¿no? Pero pues sí, planos normales, tampoco nos vamos a ir al cine de Hollywood. Pero es una cosa que me gusta tanto que es que mi mujer, es verdad, pobrecita ella, ya lo sabes, tú la conoces, Beatriz, está muy cansada. Pero bueno, nos conocimos así y ella ya lo acepta. Ella se enamoró de ti así. Sí, eso es. O sea que ya... Que ya tela también. Oye, de todo el proceso, es decir, porque tú ahora decías, no, hablabas de esa satisfacción, ¿qué te produce más satisfacción? ¿Cuando lo estás pensando, cuando lo estás rodando o cuando lo ves en la pantalla? Pues cuando lo estoy rodando. Cuando lo estoy rodando. También me gusta mucho el montaje. El montaje es otra cosa de las que me encantan. Grabar las escenas y enseguida volcarlo al ordenador y ponerme a montar, a ver cómo ha quedado. Incluso rodando, yo ya lo tengo montado en la cabeza y sé lo que quiero y sé cuándo, dónde, cómo. Entonces, sobre todo el montaje y el rodaje son cosas que... menos que director, es verdad que parece que yo dirijo mucho mis cortos y escribo todos, pero es verdad que no se me da tan bien a lo mejor como estar detrás de la cámara. Yo recuerdo cuando te conocí, me pasaste lo último que habías hecho, yo flipé, porque estaba muy bien, o sea, a nivel de efectos especiales, persecuciones, actores, atrezo, coches de policía, yo decía, pero tío, ¿cómo consigues, ¿no? Porque no solamente has hecho cortos, sino que has hecho largometrajes, con actores, algunos bien, muy buenos, o sea que muy resolutivos, vamos, y algunos actores buenos, ¿no? Y actrices. ¿Esto cómo lo haces con presupuesto, iba a decir, casi cero? ¿Cómo lo consigues? Pues poco a poco. O sea, el presupuesto es verdad que no es cero, pero es verdad que ni pido subvención, ni tengo una ayuda, ni tengo una productora detrás grande que lo pague, no, todo es del bolsillo y con ingenio. O sea, viendo películas y viendo cómo lo hacen, sobre todo el making of de cómo hacen las películas, me encanta, es una cosa de las que me encanta, y yo digo, pero eso, dentro de nuestro mundo lo podemos hacer, a baja escala, pero digo, eso se puede hacer. Y bueno, saldrá mejor unas veces, peor otras veces, pero lo hacemos y nos soluciona. Tengo un equipo también, es verdad que tengo que dar las gracias, tengo un equipo muy pequeño, de 3 personas, que son las que me ayudan, entonces pues yo solo, es verdad que solo no puedes hacer nada. Y mi familia, la familia, sabes tú que tengo mis padres, mi hermano, me conoces, y ellos se vuelcan en todo lo que les pido. Y que si hace falta salen. Y si hace falta salen, sí. Sí, porque sí. ha salido tu mujer, han salido tus hijos, sí. Ha salido, a tu hermano también lo he visto, tu madre una vez colaboró con nosotros también. Sí, mi padre igual. O sea, sí, todo. Qué bien. O sea que... Qué bien. Aunque ya esto más o menos lo has respondido antes, pero eso, ¿no? O sea, tú eres todoterreno, o sea, escribes guión, diriges, cámaras, ¿qué es lo que más te gusta? De todo, digamos, de todos los roles en una película, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te sientas tú más cómodo? Como te he dicho antes, más cómodo detrás de cámara. Detrás de cámara y montando. Son de las dos cosas que más o sea, mejor me siento. Puedo estar detrás de una cámara, sosteniendo una cámara horas. Doy fe que es así. Y no o sea, lógicamente me canso, pero no es un cansancio, ¿no? O sea, ya lo sabes tú que perfectamente detrás de una cámara puedo estar un montón de tiempo, o sea, no hay problema. Qué bien. Y sí, o sea, yo recuerdo verte sudar, y a veces me han gustado horas y horas y horas. Sí, yo siempre he dicho que sobre todo cuando empezamos a trabajar, que tú haces magia, o sea, el tema de la edición también hay que controlarlo, hay que saber hacerlo, y muchas veces de lo que uno graba a lo que uno luego llega a ver es impresionante, o sea, y es verdad lo que tú has dicho, o sea, que
que otra de las cosas que he aprendido contigo es que todo se puede hacer. Es decir, o sea, solamente hace falta ingenio, saberte mover, saber dónde encontrarlo, saber cómo hacerlo y hacerlo, y ya está. Y hemos hecho a veces efectos especiales muy buenos. Muy chulos. Cosas Sí. muy chulas. Y la última pregunta yo te iría por aquí, o sea, porque es verdad que nos siguen chavales, jóvenes, gente que le atrae mucho este cine, este tipo de cine, este tipo de cosas, publicidad, cartelería, pero hay mucha gente que le da mucho miedo, o no se siente seguro, o no se siente capaz. ¿Tú qué le dirías, no? Un chaval que como tú, pues que tiene una inquietud, que le encanta grabar, que le encanta la fotografía, ¿qué le dirías a alguien que está empezando y que muchas veces en esta sociedad nuestra, sobre todo con los jovencitos, que se les da todo hecho, y que en este mundo que hemos dicho antes, que requiere tanto esfuerzo, ¿tú qué les dirías? No sé, poca cosa. A ver, esto es difícil. O sea, yo soy amateur totalmente. Ya estoy empezando un poco a entrar en algo más profesional. Y como te conté, bueno, pues tengo ahí un grupito de gente que grabamos en Madrid, con gente ya un poco más profesional, pero que no lo dejen. Que aunque la primera no te salga, que no te va a salir bien, ni la segunda, pero que no lo dejen, que lo sigan intentando, que ellos lo que tengan en la cabeza es seguramente algún día les saldrá bien. A mí al principio, pues yo, la verdad que tenemos películas de Hollywood como que tienes que hacer explosiones y tienes que hacer, no. Muchas veces menos es más. O sea que, y eso no me acuerdo quién me lo dijo, pero se me quedó en la cabeza, aunque yo tampoco estoy para decir las cosas porque me pongo a hacer cosas y tal, pero es verdad que muchas veces haciendo poquito y lo que está hablando, ¿no? Menos es más, siempre no hace falta hacer explosiones, ni hace falta tal, lo das otra vuelta al guión, lo das otra vuelta a y con poquito salen mejor las cosas. Pero eso, que no lo dejen, que sigan con ello, que seguramente saldrá. Y iba a decir, o sea, qué valor, menos es más. O sea, decía, cuando él, lo que os digo, ¿no? O sea, desde el principio ha hecho películas de miedo, ha hecho películas de acción, has hecho explosiones, has hecho persecuciones, has hecho de todo, y bien. Y Sí, con bien. un resultado muy bueno. Bueno, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Bueno. Sí. Oye, muchísimas gracias. Me estaría todo el programa contigo. Nos falta aquí una bandeja de sushi. Yo cuando voy a su casa, su hijo me saca un botellín de cerveza, me ponen una bandeja de sushi y digo, casi es una hora y a trabajar. Así uno evita y lo que estamos en sea. prisa y lo que haga falta. Lo que haga falta. Así que bueno, que muchísimas gracias, que seguiremos haciendo cosas. Sí, hombre. Y que eso, mucho ánimo, que ojalá y lo de Madrid salga, ojalá pudieras dedicarte a esto Sí. a pleno tiempo. A pleno tiempo. Pero bueno, ya está, lo que Dios Ahí lo quiera. que hay, no pasa nada. Bueno, pues venga, continuamos. Muchas gracias. Gracias. Esta semana recomendamos La trenza. Es una película del año 2023. Aprenderás a leer y escribir, como los brahmanes y los granjeros. Buenos días. Papá ha salido temprano, ya debe de estar en el taller. Hola. Mi tesoro. Quiero jugar, me toca a mí. ¡No! Vamos, Chicos, parad ya, por El favor, guión ¿queréis dejar de está basado en una novela del mismo título que está escrita y también, en este caso, ha adaptado el guión y lo ha dirigido Leticia Colombani. Sus protagonistas son Mia Meltzer, Fotini Peluso y Kim Raver. Es una película de francesa, y podemos verla en Amazon Prime Video. Esta película nos narra la historia de tres mujeres unidas por un hilo invisible, tan fino como un cabello. La trenza es la historia de tres mujeres que van a luchar por su libertad en situaciones muy diferentes y en distintas partes del mundo, muy diferentes también entre ellas. Por una parte, en la India tenemos a la intocable Smita. Smita sueña con poder dar una educación a su hija. En Sicilia vive Julia, que se enfrenta a la desaparición del negocio familiar. Y en Canadá vive Sara, que se entera poco después de un importantísimo ascenso profesional que está gravemente enferma de cáncer de mama. De estas tres historias, en mi opinión, las más interesantes son la de Smita en la India y la de Sara en Canadá. Smita vive con su marido y con su hija en un pueblo de la India, muy pequeño. Trabaja limpiando letrinas. Como pertenece a la casta de los intocables, no puede trabajar en otra cosa. Sin embargo, Smita no quiere que eso suceda con su hija. Quiere que ésta pueda estudiar con los brahmanes y tenga la dignidad que no tienen ni ella ni su marido.
Su marido es un buen hombre, pero está resignado a su situación y cree que no pueden cambiar nada siendo de la casta de los intocables. Sin embargo, Smita toma la decisión de llevarse a su hija a la ciudad donde viven unos parientes y allí podrá estudiar. El viaje va a estar lleno de vicisitudes y van a perder lo poquísimo que se llevan, lo poquísimo que tienen. Sin embargo, Smita nunca se va a desanimar en su empeño de que su hija tenga una vida mejor. Destaco en ella su profunda fe, que es algo que la va a diferenciar de las otras dos protagonistas. No tira la toalla porque cree que su Dios las va a ayudar y que todo es cuestión de tiempo. Antes de llegar a la ciudad, quiere ir con su hija a un templo al que va la gente a hacer una ofrenda a su Dios. Ella está segura de que después de su ofrenda, su Dios va a oír sus súplicas y va a hacer posible lo que le pide. Por otra parte, podemos ver la situación de las mujeres en la India. En la India las mujeres no son nada, y menos si son de la casta de los intocables. Hay una escena que me gusta mucho en una estación de tren, en la que Smita se encuentra con una viuda que está allí con sus hijos. Al quedarse viuda, la familia de su marido la ha echado de casa y se ha quedado sin nada. Pero esta mujer, que dice, por otra parte, que en la India las mujeres somos menos que las vacas, va a compartir con Smita y su hija la poquita comida que tiene. Una vez más, vamos a recordar a la viuda de Sarepta de la Biblia, que da de comer al profeta Elías la poca y la única comida que le queda. Por otra parte, y en el otro lado del mundo, está Sara. Sara es una madre de 3 hijos divorciada, una exitosa abogada. Su identidad se basa absolutamente en su trabajo, lo que podríamos llamar ahora en nuestro mundo una supermujer. Es capaz de llegar a todo, es una profesional increíble, es una madre muy cariñosa que está criando a sus hijos, ya que su exmarido es una persona ausente que tampoco se preocupa mucho por ellos. Digamos que ella se basta y se sobra. Sin embargo, cuando espera el ascenso, porque ha estado trabajando en toda su carrera en un caso importantísimo, le anuncian que tiene cáncer de mama. Su vida en ese momento va a dar un vuelco total. Como Smita, Sara se va a encontrar en su entorno laboral como una intocable. No va a contar con el apoyo de sus compañeros, al contrario, lo que quieren es aprovechar su situación de debilidad para beneficiarse y ascender ellos en el escalafón. Sara, desde el primer momento, intenta que nadie lo sepa, oculta sus visitas al médico y su malestar físico. Lo mismo ocurre con sus hijos y su padre, sus hijos se acaban enterando, pero su padre no sabe lo que le ocurre. Podríamos decir que Sara es una hija de nuestro mundo occidental del día de hoy. Ella quiere ser autosuficiente, no quiere reconocer que es vulnerable y, en su caso, vive de espaldas a Dios, no recurre en ningún momento a Él. Su identidad y su confianza se basan en sí misma, a pesar de que como madre es verdad que no se olvida de sus hijos, que les da su cariño, se ocupa de ellos, pero yo os he hecho en falta en este personaje un sentido trascendente que sí tiene el personaje de Smita. Por último, en una ciudad pequeña de Italia, Giulia trabaja en el taller de pelucas de su padre. Es el último negocio de este tipo que hay en su región. Su padre sufre un grave accidente y la familia descubre que la empresa está prácticamente en bancarrota. En la casa familiar, además de los padres, viven las 3 hijas. La mayor está casada con un don nadie y no ha tenido más remedio que instalarse con su hijo en la casa paterna. La pequeña es la típica adolescente rebelde. Giulia es la que trabaja con su padre en el negocio familiar. Y su madre es una mujer, además, con un sentido de la religión casi fanático, esclava de sus convenciones, es la reina y señora del hogar. Entre Giulia y su padre hay un cariño y una complicidad muy especial, por lo que la situación financiera ruinosa de esta familia para ella es un shock, ya que ella no sabe nada y su padre no se lo había dicho. Giulia se va a tener que enfrentar prácticamente sola a las dificultades de la empresa. No va a tener el apoyo de su madre, que piensa que la solución es casarse con el hijo de unos amigos que son muy ricos. Por otra parte, Giulia además se va a enamorar de un inmigrante pakistaní de la secta de los Sikhs. Él le va a ofrecer ayuda para salvar la situación de su empresa y de su familia. Para mí esta historia cojea un poco porque está llena de estereotipos. Representa una familia muy tradicional italiana, de religión católica pero malentendida, con una hija rebelde a la que salva un hombre que a su vez es rechazado por ser diferente, por ser inmigrante, por tener otra religión.
El mundo de Julia está representado como lleno de convencionalismos, un mundo obsoleto con una religiosidad impostada y lejos del mundo actual. A pesar de todo, creo que esta película es bastante recomendable. Se recomendó en la Semana de Cine Espiritual de la Conferencia Episcopal. En primer lugar, representa mujeres valientes que luchan contra el entorno, contra los obstáculos que tienen las mujeres en distintos puntos del planeta. Casi al final de la película vamos a empezar a saber cuál es el hilo que une la historia de estas tres mujeres. Sus vidas van a converger en un punto de ayuda mutua y ellas no van a ser conscientes de ello. Quizás sea porque a pesar de todo Dios siempre está presente en nuestra vida y solo Él va tejiendo los lazos que nos unen a través del amor. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Canal Diocesano. Hoy traemos una película que seguro que vais a conocer todos. Se trata de El Señor de los Anillos. El compositor Howard Shore compone la música de la trilogía de las tres películas, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, y a mi juicio es el más grande, Howard Shore. Lo que está haciendo con la música de estas películas es como una catedral. Todas las columnas, las naves, las bóvedas, todo eso son los temas, hasta 60 temas que va desarrollando según va avanzando la trama. Vamos a ir viendo la evolución de uno de esos temas, nada más, que es el tema de la Comunidad del Anillo. Un tema que a todos os va a sonar. Y vamos a ver en 6 cortes de la película primera, de la Comunidad del Anillo, cómo lo va modificando, lo va variando, lo va desarrollando en función de cómo la comunidad, que en principio está formada por dos, Frodo y Sam, pues se va aumentando y al final va deshaciéndose. Vamos a ir diciendo las palabras del propio Howard Shore que comenta cada una de estas cosas. Howard Shore, para el primer corte, nos dice: el tema se oye por primera vez en fragmentos, cuando Frodo y Sam parten de Hobbiton. Es la primera vez que salen de la comarca y tienen miedo, así que el tema solo se insinúa. This is it. This is what? If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. Come on, Sam. Remember what Bilbo used to say? It's a dangerous business, Frodo. Going out your door, you step onto the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to. En el siguiente corte, Frodo y Sam se encuentran con Merry y Pippin, y como son 4, el tema se anima y se alegra. I don't mean to. Sam, we're still in the Shire. What could possibly happen? Frodo! Merry, it's Frodo Baggins! Hello, Frodo. Get off him! Frodo, what's the meaning of this? Hold easy. Primero el tema de la comarca, juguetón con un flautín. Don't know why he's so upset. It's only a couple of carrots. And some cabbages. And those 3 bags of potatoes that we lifted last week. And then the mushrooms the week before. Yes, Pippin. My point is, he's clearly overreacted. Run! Muy bien, pasamos a ver otro corte, sería el tercer corte. Tras unirse a Aragorn, llegan a Rivendell y allí se les unen Gandalf, Legolas, Gimli y Boromir. Cuando los 9 emprenden su misión, oímos una interpretación heroica y alegre del tema.
ir precedido siempre por el tema de la comarca, pero ahora ya lo oímos con toda la orquesta. Y vais a ver como cuando entra el tema de la comunidad, entra la orquesta en tutti y en fortísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos a los 9 miembros de la comunidad. En el siguiente corte, cuando Gandalf muere y Boromir se siente cada vez más tentado por el anillo, la comunidad empieza a romperse y vamos a escuchar que el tema también. A continuación vamos a ver la muerte de Boromir. Con la muerte de Boromir oímos una versión solemne, casi una marcha fúnebre. La comunidad ha perdido su primer miembro. Segundo. They will look for his coming from the White Tower, but he will not return. Cuando Frodo y Sam parten hacia Mordor, el tema recupera los fragmentos del comienzo, una comunidad de 2 adentrándose en lo desconocido. Pippin to torment and death. Not while we have strength left. Leave all that can be spared behind. We travel light. Let us hunt some orc. Mordor. I hope the others find a safer route. Strider will look after him. I don't suppose we'll ever see them again. We may yet, Mr. Frodo. We may. Sam. I'm glad you're with me. Muy bien, pues hemos analizado solamente uno de los 60 motivos que el compositor utiliza para apoyar la escena. La música está cumpliendo una función narrativa, es una de sus funciones, además de la expresiva, y está narrando también todo lo que acontece. Para un análisis más exhaustivo de la música de esta película, os remito a los vídeos de Jaime Altozano, los tenéis en YouTube, y son estupendos. Y por último, una anécdota. En el concilio de Elrond, cuando están decidiendo qué hacer con el anillo, en Rivendell, Boromir dice la famosa frase: no se entra simplemente en Mordor. Cuando dice esa frase, está mirando para abajo como reflexionando, mirando al inframundo, pensando en Mordor. Pues hace poco el actor Sean Penn nos reconocía que esa mirada para abajo es que estaba consultando la chuleta, porque Peter Jackson les había cambiado las frases el día anterior, pues el pobre tenía que consultar el texto. Hasta la semana que viene. Terminamos nuestro programa de hoy con la serie de Santa Teresa de Jesús. Me gustaría hablaros de esta obra porque además de ser un producto televisivo de su tiempo, me parece que sigue manteniendo su valor, tal vez incluso mayor del que muchos le dan hoy. ¿Cuántos años tiene vuestra reverencia?
24. ¿Y no le parece que vuela muy alto? He leído en un libro que quien quiere ir a Dios no debe andar a saltos de sapo o como una gallina trabada. Podemos volar como las águilas y ya vendrá Dios a ponernos en el nido cuando nos cansemos como el aguilucho. La serie Teresa de Jesús destaca por varias razones que la convierten en una buena elección para ver, debatir y disfrutar. La trama se centra en la vida de Santa Teresa de Jesús, mujer de fuerte carácter, escritora mística y reformadora del siglo XVI, y recorre su evolución desde los inicios en Ávila, sus fundaciones, sus conventos, sus dificultades con la propia Iglesia y con la Inquisición, hasta el legado cultural y espiritual. La versión que se nos propone en la serie es bastante rigurosa. Los guionistas, entre ellos la escritora Carmen Martín Gaite y el hispanista Víctor García de la Concha, quisieron atenerse a datos históricos de la santa. La actriz Concha Velasco lleva todo el peso del personaje titular con gran entrega, lo que también explica por qué la serie es tan recordada por su interpretación. Concha Velasco, como Teresa de Jesús, está considerada como uno de los grandes personajes de su carrera. Ella misma lo reconocía como el mejor trabajo que había hecho. La naturalidad, la contención y al mismo tiempo la intensidad que aporta hacen que el personaje resulte creíble, inspirador y humano. No es una simple hagiografía. Se intenta mostrar a Teresa como mujer de su tiempo, con sus contradicciones, su mundo, sus limitaciones y al mismo tiempo su audacia. Aunque fue realizada en 1984, sus temas siguen vigentes. La lucha interior, la empresa de hacer algo distinto en un mundo que no te lo pone nada fácil, el papel de la mujer en la historia, la fe o la búsqueda de sentido, la vocación. Para nosotros hoy puede servir como espejo o como inspiración, también hoy. También es interesante desde el punto de vista histórico-cultural, conocer la España de entonces, la mentalidad del siglo XVI y cómo se adapta para contarla a una audiencia de los años 80. Por todo ello, la recomiendo con entusiasmo. Creo que la serie Teresa de Jesús de 1984 merece la pena verse, ya sea por su valor artístico como por su carga humana, o como por la figura que representa o el contexto cultural que aporta. Te recomendaría que la veas dispuesto a contemplarla con calma, sin esperar la velocidad o el espectáculo de las grandes producciones de hoy. Déjate llevar por la soberbia actuación de Concha Velasco, por la caracterización del personaje o por el ambiente histórico. Reflexionar sobre lo que la figura de Teresa de Jesús puede decirnos hoy en cuanto a la lucha personal, a la vocación de cada uno, la integridad, la transgresión en su contexto. Compartirla con otros para debatir porque genera buen material de conversación. ¿Qué significa emprender cambio cuando todo te lo pone difícil? ¿Cómo se retrata a la mujer con fuerza en épocas adversas? ¿Cuál es el papel del sacrificio, de la pasión, de la fe o del compromiso en una vida, en toda una vida? Okay.